Bueno, estamos llegando al final del Congreso por la conferencia de cierre a cargo del doctor Horacio Daniel Rosati. Horacio Daniel Rosati es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Más de 30 libros publicados, docente de grado y posgrado. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional durante los años 2013 al 2017. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales. Fue convencional constituyente de Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Intendente municipal de la ciudad de Santa Fe en los años 95 a 99. Procurador General del Tesoro de la Nación, 2003 al 2004, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en los años 2004 y 2005, y actualmente es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016. Dentro de los múltiples premios recibidos se destacan el primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal, el premio a la mejor obra jurídica 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional, y el premio CONEX de Platino en el año 2016 por periodo 2006-2015 en Derecho Constitucional. Doctor Rosati, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirle que me siento profundamente honrado de estar aquí con ustedes y además muy contento, realmente muy contento de estar con los queridos amigos y colegas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Para mí es siempre un placer renovado que podamos vernos en todos los congresos, con Daniel, con Jorge, con Calógero, con todos los amigos que aquí están presentes y con los que hemos compartido muchísimos años nuestra querida asociación. Quiero también agradecer profundamente a los organizadores de este evento. Quiero agradecer, por supuesto, en particular a Jorge Alejandro Amaya, al profesor Luca Mezzetti, a Sergio Baroto. La puedo hacer más larga si querés, no. Bueno, que ha generado una organización extraordinaria. Nos hemos sentido realmente, cuando uno va al interior del país, en Capital también, pero cuando uno va al interior se siente realmente como en su casa. Yo soy una persona del interior, de Santa Fe, de modo me he sentido muy, muy a gusto aquí, como cada vez que uno viene al sur argentino. También me siento muy honrado por la presencia de distinguidos colegas, juristas, académicos, jueces de cortes supremas nacionales, jueces de la Corte Interamericana. Mientras escuchaba las conferencias, las exposiciones de hoy a la mañana, pensé mucho en la película, no sé si era de Woody Allen, si no era de Woody Allen merecería serlo, donde hay dos personas discutiendo en la cola, creo que están haciendo cola para pagar algo, y están discutiendo respecto de lo que quiso decir una persona en un libro determinado. Y uno dice, quiso decir esto, el otro quiso decir lo otro. Y creo que es Woody Allen el que advierte que el autor de ese libro está en la cola. Entonces, con esa ansiedad propia de Woody Allen, lo llama, se presenta le dice a las dos personas que están discutiendo, acá está el autor, pregúntele qué quiso decir. Y entonces el autor le dice a las dos personas que discutían lo que quiso decir. Se termina ese debate, es como una especie de mirada a la cámara, si no recuerdo mal, donde Woody Allen dice, ojalá todas las cosas pudieran resolverse así, ¿no es cierto? Que pudiera estar en la cola alguien que pudiera decir qué quiso decir. Y la verdad que yo sentí muchas alusiones a fallos de la Corte, y sobre todo se habló tanto de Fontevecchia, que venía con yo nunca vengo, digamos, nunca leo y nunca hago esto,
Pero ni esto me salió, dije, vamos a cambiar, vamos a hablar del margen de apreciación nacional y de la identidad constitucional, y etcétera, ¿no es cierto? Porque me parece que es lo más rico en todo esto. No porque uno haya sido un actor tan relevante, sino porque, bueno, una suma de circunstancias me pusieron. Primero, como convencional constituyente del 94, integrante de la comisión de redacción y, consecuentemente, coautor con otros magníficos juristas en esa comisión de redacción del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, que es el que establece, con un lenguaje que tal vez no sea el mejor, debemos decirlo, que tal vez hubiéramos podido escribir un poco mejor, con un lenguaje que ha generado algunos diferendos interpretativos, pero el enganche del orden jurídico nacional con el orden jurídico internacional, en especial en materia de derechos humanos. La relación del orden jurídico interno de los derechos humanos, que ya existía y existe en la Constitución argentina, con los tratados internacionales que se incorporan. Y también, muchos años después, me tocó interpretar esta cláusula, como aquí se ha dicho, en el caso Fonteva y que hay ahora, como juez de la Corte. Y si bien esta es una experiencia argentina, creo, después de haber escuchado la exposición tan ilustrativa del profesor Mezzetti, creo que puede tal vez aportar algo respecto de cómo alguien entiende, en mi caso, cómo entiendo, no es la única interpretación, por supuesto. Yo veo ahora una defensa, tal vez en la doctrina sea minoritaria la posición de una concepción un poco más constitucional nacionalista, si ustedes quieren, respecto del orden jurídico internacional. Tal vez sea creo que sea una posición minoritaria, tal vez con el tiempo sea mayoritaria, pero recuerdo cuando era una posición solitaria, cuando nadie estaba de acuerdo con esto, hace 4 o 5 años. Y quisiera decir que a mí me parece, como creímos entenderlo en la comisión de redacción en 1994, en la reforma constitucional, donde no estaban los fallos, 1994, no estaban los fallos señeros de la Corte Interamericana, que son prácticamente todos del 2000 en adelante, de modo que nosotros no podíamos imaginar estos fallos. Hay que ubicarse en ese momento, y en ese momento histórico, el convencional del 94 dice, y era una norma de avanzada en ese momento, pero muy progresista, dice, el orden jurídico constitucional argentino se va a abrir al orden jurídico internacional en materia de derechos humanos, se va a abrir y mucho, bajo estas determinadas condiciones. Primero, los tratados internacionales ingresan en las condiciones de su vigencia. ¿Qué eran las condiciones de su vigencia? Tal y como eran recibidos por el orden jurídico interno, porque no había interpretación, no estaban los casos paradigmáticos que citaba Jorge Amaya recién. Es decir, que si el orden jurídico argentino había receptado el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención de los Derechos del Niño u otro documento objetivo de los derechos humanos y garantías fundamentales, con alguna reserva, con alguna declaración interpretativa, era tal y como lo habíamos recibido. No era tal y como ya habían sido interpretados por un tribunal internacional que todavía no había interpretado. ¿Se entiende? No podíamos decir tal y como fueron interpretados. Porque en términos generales, el problema no se da con los textos de las convenciones o de los tratados. El problema se da con las interpretaciones de esos textos. Entonces se quiso decir, no ingresa todo y de cualquier manera.
ingresa en las condiciones de su vigencia, tal y como el orden jurídico nacional dice que deben ingresar. La colega rusa hablaba recién de tamiz, es decir, hay también un tamiz, hay un control ahí. Pero además decimos, esos tratados internacionales no deben contradecir ninguno de los primeros artículos de lo que nosotros en la Argentina llamamos la primera parte de la Constitución, donde están expresados globalmente los derechos y garantías de los ciudadanos. Quiere decir, contrario sensu, que si hay una contraposición, debe prevalecer la primera parte de la Constitución argentina. Una contradicción que no se va a dar en el texto, que se va a dar en la interpretación seguramente. Si es que se dará en la interpretación seguramente. Dentro de estos artículos, que al momento de la sanción de la reforma, antes de la sanción de la reforma eran 35, y después fueron 43, está el 27 sobre el que se hizo referencia acá y sobre el que voy a hacer referencia más adelante. Es decir, segunda advertencia. Primera, en las condiciones de su vigencia. Segundo, siempre que no contradigan. Tercero, los derechos y garantías incorporados por estos tratados internacionales son complementarios, no confrontativos, complementarios con los ya reconocidos por la Constitución argentina. Tres válvulas que se entendían como un reaseguro en la época, 1994, les aseguro, como un reaseguro mínimo, porque lo importante era la apertura y porque además se venía de una experiencia, que ya habían pasado algunos años, y la colega rusa con toda delicadeza nos recordó hoy en la reconquista de la democracia en la Argentina, habían pasado pocos años desde la vuelta de la democracia en la Argentina. Con lo cual, la apertura significaba una especie de establecer qué tipo de relaciones iba a haber entre el orden jurídico nacional y internacional. Porque antes de la reforma había un debate sobre si los tratados internacionales, cualquiera fuera su materia, estaban al mismo lugar que la Constitución, estaban por arriba de la ley, digámoslo así, pero abajo de la Constitución, igual que la ley, o por debajo de la ley argentina. Y quienes sostenían que los tratados internacionales estaban por debajo de la ley argentina decían, y bueno, si un tratado internacional para ingresar al orden jurídico argentino tiene que convertirse en ley, entonces es algo menos que una ley, un tratado, necesita una ley, consecuentemente está abajo de la ley, así reflexionaban algunos. Otros decían, si el tratado para ingresar al orden jurídico argentino tiene que ser aprobado por una ley, entonces es una ley. Y rige el criterio de que la ley posterior prevalece sobre la anterior. Y otros decían, el tratado internacional debe prevalecer sobre la ley nacional por cuanto implica la voluntad de dos o más estados soberanos, y un estado soberano luego no puede unilateralmente por una ley de su Congreso modificar lo que han establecido otros estados soberanos. Ese era el debate. No era si una opinión consultiva de un organismo internacional prevalecía sobre las sentencias del máximo tribunal. De ninguna manera eso no existía. Esta interpretación histórica, que yo la digo, digamos, porque estuve ahí, no significa que deba ser la interpretación de hoy. Significa que eso fue lo que se entendió en ese momento. Es decir, que lo que yo cuestiono es cuando por ahí leo que en ese momento quisimos decir algo que no existía. Es como si hubiéramos hablado en el siglo XIX del avión. El avión no existía, no podíamos hablar del avión en el siglo XIX. No podíamos hablar en 1900. Igual, yo creo que por haber estado en la comisión de redacción, igual no había un consenso para generar una especie de apertura que significara
la disolución de la materia de derechos humanos del orden constitucional argentino en el orden internacional. De ninguna manera había un espíritu de esa naturaleza, sino que se entendía esto como una verdadera apertura. Coordinado este 75, inciso 22, con el 75, inciso 24, que es poco leído muchas veces, pero que atención, que habla de que en los procesos de integración hay que tener en cuenta la reciprocidad y la vigencia de los derechos humanos y los valores del sistema democrático de los países con los que se pacta. Para decirlo en criollo, no todo es cuestión de dinero, de intercambio. También hay que fijarse con qué países se hace ese intercambio y si esos países comparten ciertos valores. Cosa que a veces sobre lo que no se repara. No se repara. De modo que con este espíritu estaba claro, implícito, que obviamente si había algún conflicto interpretativo suscitado el día de mañana, habría un margen de apreciación nacional, que además surgía del propio artículo 27 de la Constitución Nacional. Y esto, cuando se arma el debate en la Corte Nacional Argentina, hay dos posiciones, una más internacionalista, en la que milita, digamos, el ministro Bogiano, que tiene una formación internacionalista, y una más constitucionalista, que es la del ministro Fayt. Y Fayt cita el artículo 27 en Simón, por ejemplo. Y él dice algo que me parece muy importante, y sobre todo para los argentinos es importante, y me parece que cuando digo para los argentinos es algo que a lo mejor se puede tomar nota en otros lugares. No lo dice así el voto de Fayt en Simón, por ejemplo, pero nos están mandando un mensaje tal como, miren que esto no es una invención argentina para no cumplir algo, de lo que a veces solemos tener fama en este país. Miren que esto es una doctrina que rige en Francia, que rige en Alemania. No es una creación ex post facto porque una sentencia de un tribunal internacional no me gusta. Y veo cómo recubro o enmascaro teóricamente mi incumplimiento. No. Esto viene de la voz de la experiencia de un sistema de integración que llevó y lleva muchos años, con luces y sombras, como se ha dicho aquí ayer y hoy. Y de ahí la importancia de este tipo de encuentros y de este tipo de eventos. En Fontevecchia, la Corte, voy a hablar de mi voto porque no voy a interpretar lo que dijeron los otros colegas. La Corte lo que dice es: usted me dice que algo está mal. Usted me dice que algo que hizo el Estado argentino está mal. Y usted me dice, haga esto. Es la interpretación que yo hago. Esto no es ni la verdad, ni la única interpretación posible, de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo como una reflexión que integró el voto mayoritario. Usted no me puede decir que yo deje sin efecto, si además en algún párrafo por ahí me está diciendo revocar. Porque yo no puedo hacer algo que mi orden constitucional me prohíbe. Y además se dice, en algo tal vez un poco más polémico, usted no tiene atribuciones para decir eso, porque dentro de las formas de remediación que usted me está dando, esta que me está planteando, no está. Eso se puede discutir, no se puede discutir, por supuesto. Usted es el último intérprete, Corte Interamericana de la Convención Americana. Sí. Y yo soy el último intérprete, Corte Nacional de la Constitución Nacional.
En esta dinámica, usted dice, hay que publicar esto, se publica la sentencia, hay que indemnizar, se indemniza, hay que revocar o dejar sin efecto, no se puede. Y ahí surge, yo no diría un diálogo medio forzado, surge, pero bueno, surge, y no más, está muy bien. Me parece que con bastante astucia de todas las partes, que no quisieron que esto progresara, esta digamos, desinteligencia progresara. La Corte Interamericana dice, mire, yo no le estoy diciendo que deje sin efecto, que revoque, puede ser otra forma. Entre las formas que propone, una anotación marginal. En la sentencia que diga, la Corte Interamericana dijo esto. Viene a la Corte Argentina dice, hacer una anotación marginal en una sentencia nacional. Pues el tema era la cosa juzgada y volver sobre la cosa juzgada, ¿no es cierto? Que además es una sentencia que venía hace muchos años atrás. ¿Violenta algún principio de derecho público argentino? ¿Violenta el artículo 27? ¿Hace otro control, ejercita otra vez el margen de apreciación de esa ley? No. Se hace la anotación marginal. Y todos contentos. No sé si no quiero hablar de la Corte Interamericana, está contenta, entonces yo, así sí. Pero tomamos nota de que es necesario dialogar. Porque acá viene el gran problema de quién tiene la última palabra, como se ha dicho acá. Y yo coincido con lo que decía el profesor Mesetti. Hay una tensión. ¿Querramos decirlo o no querramos? Hay una tensión, por supuesto que hay una tensión. Y yo creo que todos tenemos en claro que la Corte Interamericana no es un tribunal de cuarta instancia o de instancia revisora. Eso todos lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo se resuelve esto cuando hay una disparidad de criterio o una desinteligencia? Recordando que los tratados internacionales sobre derechos humanos en la Argentina, por el 75, inciso 22, segundo párrafo, están enganchados al texto de la Constitución y se pueden seguir enganchando otros y desenganchando, por eso hablamos de reenvío, por mecanismos que no son la reforma de la Constitución, sino ley del Congreso. Es decir, de una ley del Congreso, con una mayoría y un procedimiento agravado, puede desenganchar un tratado sobre derechos humanos. O una ley del Congreso puede hacer venir un tratado, o una ley del Congreso puede, de un tratado sobre derechos humanos que no tiene jerarquía constitucional, darle jerarquía constitucional. Es decir, que hay ahí, la palabra enganche no es muy ortodoxa, pero bueno, hay un reenvío y hay una forma de articulación. No es el texto de la Constitución, que para reformarlo en la Argentina sí hay que seguir un procedimiento, por eso se llama la Constitución, tradicionalmente decíamos una Constitución rígida, desde lo procedimental también. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque además tenemos la experiencia, hay tratados sobre derechos humanos que ingresaron después, se engancharon después de la reforma del 94, como por el Congreso. Hay tratados que sin tener jerarquía constitucional, son de derechos humanos, pueden subir a la jerarquía constitucional, como por ley del Congreso. Lo que no se puede reformar por ley del Congreso es la Constitución. Eso hay que hacerlo por una convención convocada al efecto. De modo que esto también hay que tenerlo presente cuando se habla de que está todo mezclado. No está todo mezclado. Y lo quiero decir más crudo todavía. Me lo recordaba el querido colega paraguayo ayer, que lo habíamos dicho en Paraguay hace un tiempito. Yo no entiendo un control de convencionalidad distinto del control de constitucionalidad, porque
El orden jurídico argentino está en el artículo 31 y ahí, y el 72 y 75, inciso 22 lo complementa, dice cuál es la pirámide jurídica. El tratado ocupa un lugar, está a la par de la Constitución, si tiene jerarquía constitucional en la Argentina, sobre derechos humanos, ¿no? El tratado sobre derechos humanos puede no tener jerarquía constitucional, está en un escalón abajo de la Constitución, formalmente. Quiere decir, y abajo está la ley, abajo están los otros tratados que no son de derechos humanos, tratado de límites, paz y comercio, como dice el artículo 27 también. Quiere decir que el juez no hace un control separado de convencionalidad, lo tiene que integrar dentro del control de constitucionalidad, porque la convención es el tratado ocupa un lugar y tiene que ver si un tratado violenta el texto de una ley, el tratado violenta el texto de una constitución o la interpretación de un tratado, ahí tiene que jugar, o si una ley violenta el tratado internacional. Lo hace dentro del control y no por afuera. Para decirlo más llano todavía, no hay un control en la Argentina separado de constitucionalidad, de convencionalidad, de legalidad, de decretalidad, de resolucionalidad. No existe eso. Hay un control de constitucionalidad dentro de los cuales uno ve en la inserción que está el tratado cómo se vincula con el resto del orden jurídico constitucional argentino. Y esto es, de alguna forma, proyectado en un caso concreto, lo que ocurre en Fuentevecchia, y lo que era una posición doctrinariamente minoritaria, que insisto, probablemente siga siendo minoritaria hoy, adquiere sin embargo una mayoría en el caso de la Corte Argentina. Y abre interrogantes, porque, y yo quiero remarcar la relevancia de este evento, porque se hablaba de la necesidad del diálogo, y acá hay distinguidos juristas de la Corte Interamericana y distinguidos colegas de cortes nacionales. Estos son los eventos que nos permiten conversar estos temas, generar puentes y relaciones y establecer, yo no sé si un protocolo de cómo se puede actuar en adelante, no sería tan ambicioso, pero sí intercambiar puntos de vista. Sí también intercambiar puntos de vista que me parecería realmente muy importante, muy relevante. Para que se advierta que cada país tiene su especificidad, tiene su forma de vinculación, tiene sus tradiciones, tiene sus valores, tiene sus principios. Y esto me parece que es fundamental. En la Argentina, en la Corte, ya en el caso Castillo en 2017 lo dijimos. Ya no discutimos el margen de apreciación nacional. Ahora hablamos del margen de apreciación local. Lo que nos interesa es reconocer a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un margen de apreciación para la aplicación de cierta normativa que pueda tener, en función del pluralismo que expresa el federalismo, que pueda tener una percepción parcialmente diferente, conforme a dónde se aplique. Los argentinos sabemos bien que determinadas cuestiones, como la cuestión del respeto de los pueblos originarios, no se vive de la misma manera en las distintas provincias argentinas, porque en algunos casos es una población casi inexistente y en otros casos es fuertemente relevante desde lo cuantitativo y como consecuencia de ello desde lo cultural. Entonces no puede haber una visión centralizada. Por eso proyectamos el margen de aplicación para la provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que enriquezca el federalismo. ¿Partiendo de qué base? De que la instancia jerárquica superior, o la instancia jerárquica, cuando no es superior, más abarcativa, no necesariamente va a proteger mejor los derechos que la instancia llamada inferior o territorialmente menos abarcativa. Creer lo contrario es un prejuicio, como sería un prejuicio creer que siempre desde una provincia se van a defender mejor los derechos que desde la nación, o siempre desde un municipio se van a
proteger más los derechos que desde una provincia de la nación. No tenemos que manejarnos con prejuicios, porque el prejuicio hace creer que tal vez por estar en una determinada instancia y no en otra, el justiciable, que es la fuente de nuestros desvelos y para lo que nos pagan, digamos, para trabajar en función de él, va a estar mejor defendido en sus derechos y garantías porque acude a una determinada instancia y no a otra. Y habría múltiples ejemplos para plantear, y contraejemplos también, desde ya, para ver cómo una jurisdicción más abarcativa a veces protege mejor y a veces no un determinado derecho o una garantía. Y finalmente, no sé cuándo el tiempo, ya estamos, y finalmente, una reflexión respecto al rol de los jueces. En un auditorio donde predominan los abogados, o absolutamente, digamos, colmado de abogados, y donde hay muchos jueces, hay una tendencia a creer que el juez es la persona que mejor protege los derechos, el juez profesional. Puede ser, por lo menos tiene la formación para eso. Pero recordemos que el control judicial de constitucionalidad no es el único control posible y que ha habido países de los más desarrollados que han ejercido otro tipo de control, un control más bien político, un control más bien parlamentario de la constitucionalidad. Y así como muchas veces decimos, es decir, el poder representativo el que termina teniendo la última palabra, y así como alguna vez, así como decimos, no siempre es el juez el que puede proteger mejor, porque hay otros sistemas que piensan lo contrario. Recordemos que en materia penal, la Constitución argentina plantea en 3 artículos el juicio por jurados, es decir, que en 1853 los convencionales en la Argentina pensaron que el pueblo estaba más capacitado para juzgar un delito, los pares, que los jueces letrados. No es razonable, si uno lo mirara fuera de un auditorio de abogados, que un tribunal de justicia, digamos una corte, en este caso nacional, dirima cuándo empieza la vida de una persona, cuándo termina la vida de una persona, y piensen ustedes en casos argentinos y de otros lugares, cómo debe ser la calidad de vida de una persona. Y son casos que muchas veces se ponen en manos de 5 personas, con una mayoría de 3 personas o de 4 personas. Es muy importante que revaloricemos el rol de la democracia, de los poderes representativos y de los parlamentos para que estas cuestiones se conversen y se diriman en los ámbitos correspondientes. El juez va a interpretar siempre, pero desconozco si en otros países es exactamente así, pero aquí casi todo se judicializa. Casi todo se judicializa. Y uno termina decidiendo sobre temas para los que no estuvo formado en la universidad. Es cierto que cuestiones que antes eran claramente políticas, no judiciables, hoy son judiciables. Es cierto que se ha corrido la línea, y es cierto que en el imaginario hay una idea de como si lo judicializo me van a proteger mejor. Yo pondría un interrogante en esto, sobre todo a la gente que no fuera juez, y al que es juez, hacerle sentir la responsabilidad que se tiene cuando uno está dirimiendo estas cuestiones. Que sería, insisto,
magnífico que pudieran ser resueltas en ámbitos deliberativos, participativos, con la opinión de todos y por el principio de mayoría. Las cuestiones políticas, yo creo que hay cuestiones políticas no judiciales, lo he dicho ya mucho tiempo antes. Creo que el problema es que no sabemos bien dónde está la línea en muchos casos, y entonces a veces los jueces terminan incidiendo en políticas públicas porque políticas públicas que han sido decididas en ámbitos parlamentarios, en ámbitos deliberativos, porque dicen, yo soy un contrapoder. Yo no leí en ningún lado de la Constitución argentina que el judicial sea un contrapoder, más bien leí que era un poder del Estado, no un contrapoder. Porque los jueces, se dice, aplican directo la Constitución y expresan los intereses de la sociedad. Y los otros poderes del Estado no expresan los intereses de la sociedad, solamente el juez lo hace. Porque el juez expresa el pensamiento contramayoritario, la defensa de las minorías. Y cuando el Congreso dicta una ley que protege a una minoría, no está haciendo lo mismo. ¿Por qué pensar que el juez es el único que hace todo eso? El juez no es el único que hace todo eso. El juez en todo caso es el último que hace todo eso. Y por eso lo tiene que hacer mejor que cualquiera. Porque cuando le llegó a él es porque se estima que puede haber fracasado otro poder. Pero de ahí a entender que el juez tiene un mandato que no sé de dónde viene y le permite desairar lo que hacen los otros poderes con mucha facilidad, yo creo que no se ajusta a nuestros principios constitucionales, a nuestra identidad constitucional. Un maestro de muchos de quienes estamos acá, mi maestro Germán Vidal Campos, decía, no todo lo que no te gusta, Horacio, es inconstitucional. Y yo siempre pienso en eso, porque hay muchas leyes que no me gustan, pero muchas leyes que no me gustan. ¿Pero agravian la Constitución? No. El legislador optó por una entre 8 alternativas o posibilidades. Yo hubiera optado por la una, optó por la 5. ¿Violenta el derecho o garantía constitucional? ¿Socava la institucionalidad? No. Entonces no es inconstitucional. Y esto me permite terminar con una frase de Frankfurter, que siempre la digo, y sobre todo cuando hay muchos jueces en el auditorio. Como decía Félix Frankfurter, los errores de los gobiernos no deben ser corregidos por los jueces en sus sentencias, sino por el pueblo en las próximas elecciones. Muchas gracias.